Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 21 grados la temperatura actual, 32 la máxima que se espera para hoy. En Valdivia la máxima será de 22 grados, en Antofagasta 22 grados la máxima también, poquitas nubes. Iquique 24, Arica 23 grados. En Coyhaique 20 grados la máxima, cielo prácticamente nublado, y en Punta Arenas también prácticamente nublado con una máxima de 15 grados se esperan para hoy. Bueno, ya estamos en nuestro primer café de este martes 19 de diciembre, que lo vamos a compartir con Pablo Veloso, integrante del Comité Central del Partido Socialista. ¿Cómo está, don Muy Pablo bien, Veloso? querida. Sí, a pesar de todo. A pesar de todo. Sí, como decía Camilo Sesto, a Como pesar decía de todo. claro. Estamos también con Gonzalo Cordero. ¿Cómo está? Integrante, o bueno, ex integrante del comando de Sebastián Piñera. Feliz, por supuesto, celebrando como corresponde. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Pablo. Muy contento. Una semana que yo diría que viene llegando Don Guti. Sí. La semana completa de tecito más dulce y marraqueta más crujiente. Y también estamos con Gutenberg Martínez, consejero nacional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Gutenberg? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, y nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Un testimonio profundo de cómo una comunidad convive con la fe es la historia del libro Voces desde el Padre Hurtado, Parroquia San Ignacio de Loyola, escrito por la historiadora y académica Cristina Quesada. La publicación se presenta hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, obviamente el tema de rigor es las elecciones, lo que pasó el domingo, este triunfo apabullante de Sebastián Piñera con una diferencia. Pero eso ya pasó, ya podríamos hablar de otras cosas. ¿Cómo? Claro, ¿no? Usted estuvo almorzando ayer como hablando lo que de está ese pasando tema. en Argentina. Oiga, lógico, claro. hay una reforma previsional en Está Argentina la calle que es muy incendiada. importante. Hoy está Sí, aquí, impresionante ayer. Está ya aparte, está muy La solidaridad con nuestros compatriotas en la Villa Santa Lucía. Sí. Yo No, creo eso por que supuesto también. hay que vivir los hechos. Lo que va a pasar en Cataluña. Lógico. A ver, Gonzalo Cordero, ¿esta elección la ganó Sebastián Piñera o la perdió Alejandro Guillé? Es que no es alternativo, son las dos cosas, sin duda alguna. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice que las elecciones no se ganan, las elecciones se pierden. Y sin duda alguna hay en esta victoria del presidente Piñera, hay un componente que da cuenta de errores del gobierno de la nueva mayoría, de errores de la campaña de Alejandro Guillé, y creo que el resultado es muy contundente en algunos aspectos que la nueva mayoría sin duda va a analizar en mucha profundidad, pero también, reconozcámoslo, sin duda alguna hay un reconocimiento a algunas fortalezas que el presidente Piñera tiene y que las tiene acreditadas ante el país, que lo hicieron, como en ese viejo dicho que creo que es anglosajón, el hombre correcto en el momento adecuado o en el lugar adecuado. Claro, pero esta segunda vuelta fue prácticamente sin errores, se logró convocar masivamente y llevar a las urnas a mucha más gente de la derecha que no había participado en la primera vuelta, conquistó al centro político que estaba abandonado. ¿Cuál es en ese sentido el análisis? Un poco de todo eso, pero un poco de todo eso también porque se produjo un contraste muy claro. Yo te diría que en política y sobre todo en materia electoral no hay nada mejor que cuando ambos candidatos desde veredas distintas le dan forma o conforman un mismo concepto. ¿Te fijas? O sea, cuando por un lado el presidente Piñera llamaba a la unidad y hacía invocaciones al centro y decía que iba a ser un gobierno de centro y recordaba los llamados a la unidad de don Patricio Elwin en la franja, con mucho que le molestara a mis queridos amigos demócratas cristianos eso. Por otro lado, Alejandro Guillé hablaba de meterle la mano al bolsillo a las personas y en ese discurso que citó al Che Guevara, que en mi juicio fue un error garrafal en su campaña, o esta propuesta de sacarle el 3% de la cotización de ISAPRE a las personas para llevarla a un fondo común, que yo creo, yo no sé a quién se le puede haber ocurrido decir eso una semana antes de la elección, si eso es un misil para la gente de clase media que está en ISAPRE. En fin, yo creo que fue
ambos hicieron lo que tenían que hacer para que el contraste fuera muy fuerte, de manera tal que el centro político se volcara masivamente por Sebastián Piñera. Pablo Veloso, desde el Partido Socialista, y tú como hombre de izquierda, ¿cuál es tu análisis? No, voy a empezar por lo segundo. Como hombre de izquierda, para mí es un momento súper doloroso, porque yo formo parte de esa generación que salió a la calle a principios de los años 80, que éramos todos niños, a luchar contra la dictadura, y la verdad es que lo que se cierra para nosotros es un ciclo, porque probablemente va a gobernar Sebastián Piñera con mucha gente que formó parte o apoyó activamente ese gobierno. Y para mí eso es el cierre de un ciclo incluso personal, y muy relevante, y la verdad es que estoy profundamente deprimido por lo que pasó. Yo no soy de los que me lo tomé así como esto es, digamos, una expresión más de la democracia, que lo es obviamente, del recambio que hay en la democracia, que lo es, la alternancia en el poder, que lo es, pero desde el punto de vista personal a mí me dolió mucho lo que pasó el domingo. Ahora, sobre lo que tú preguntas, yo creo que en Chile en general es bastante, los últimos 8 o 10 años, bastante predecible lo que ocurre electoralmente. Todos sabíamos después de la movilización en el 2011 que volvía Bachelet desde Nueva York y que iba a ganar la elección. Y la mayoría de la gente, sobre todo en la calle, a mí me lo comentaban mucho, después del caso Cabal y de las complicaciones con la reforma, decían lo que viene ahora es la vuelta de Piñera. O sea, Chile es pendular desde el punto de vista electoral político, pero predecible en esa pendularidad, si existe esa palabra, súper predecible. O sea, y no olvidemos, fue 67-33 Bachelet Matei, o sea, fue una tremenda paliza, digamos, y lo que ocurrió el domingo también lo fue tremendo. O sea, fueron 10 puntos que nadie vio venir, pero nadie ni de cerca. Ahora, para la primera vuelta sí lo vieron venir mucho y se equivocaron, o sea, le faltó una vuelta, digamos, para el análisis. Pero Pablo, justamente desde la izquierda, después de la primera vuelta, se hizo la lectura de que el país iba hacia un camino más progresista. Yo no hice esa lectura, yo lo dije en todos lados, toda la red donde voy, que no era esa la lectura correcta, que a mí me parecía que sumar aritméticamente el Frente Amplio era un error. Yo siempre pensé además que parte del electorado del Frente Amplio iba a votar por Piñera, siempre lo pensé, aunque no lo acepten ni Gabriel Boric ni Jackson. Probablemente la mayor cantidad de votos que sacó Sebastián Piñera tiene que ver con esta nueva gente que fue a votar entre la primera y la segunda, que eso creo que son como 400.000, pero también creo que hay una buena votación de la gente que apoyó a Marco Enrique, de la gente que apoyó al Frente Amplio y de la gente que apoyó a Carolina Goich por Piñera. Es lo que he visto yo en las conversaciones. Nadie tiene ese dato, digamos, ¿no? Son intuiciones, ¿no? Gutiérrez Martínez ayer estuvo en un almuerzo, ¿verdad? Los consejeros de la democracia cristiana con Carolina Goich, incluso, bueno, y tengo entendido, como ya lo vienen haciendo, ¿verdad? La democracia cristiana es esta lectura que no se trabajó, se dejó en el olvido al centro político, y allí podría estar una de las mayores explicaciones de esta derrota. Yo francamente pienso que todavía no están todos los elementos analizados como para poder tener una seguridad en concluir en factores determinantes en el resultado de la elección. Yo creo que lo que hay son aproximaciones, y creo que va a haber que hacer trabajo investigativo muy serios para poder llegar a esas conclusiones. Por lo tanto, lo que uno diga tiene ese carácter, son aproximaciones. Me parece que siempre se discute si hay centro o no hay centro. Yo creo que, bueno, Sartori ya lo decía hace tiempo, si tiene sentido lo de izquierda, de derecha o centro. Lo que hizo Macron en Francia demuestra que efectivamente pueden ser términos en discusión. Ya hemos visto transformaciones importantes como la de Trump en Estados Unidos, en que logra el voto de los trabajadores blancos especialmente. Lo mismo en términos de los grupos de ultraderecha en Europa, que logran también el voto tradicional de trabajadores que votaban por el socialismo, que logran captar esa votación. O sea, hay transformaciones. No hay ya votos alineados en términos del concepto antiguo marxista de clases sociales, etcétera. Es decir, hay una transformación en los alineamientos, hay una transformación en la fidelidad
por así decirlo, de los votos respecto a las tendencias o a los partidos. Ahora, el que en la primera vuelta se diera la sorpresa que se dio y que 30 días después se dé la contrarrespuesta que se dio, no es un fenómeno fácil de interpretar. Y por lo tanto necesariamente tienen que ser cuestiones multifactoriales. Ahora, yo creo que sigo pensando que las elecciones se ganan en el centro, sigo pensando que la población chilena es básicamente moderada, sigo pensando que la gente quiere cambios, pero eso no implica que quiere que le cambien todo. Sigo pensando que la gente le tiene un cierto temor a la historia, que no la ha olvidado totalmente, tanto los que la vivieron como las que le han contado lo que pasó. Y de ese punto de vista creo que aparentemente la campaña de Alejandro apareció como una campaña que se izquierdizaba y que en esos términos le cedió un espacio a Piñera, que la campaña de Piñera lo copó con mucha inteligencia. Lo que se le criticó a Piñera en términos de que aparecía cambiando posiciones, que efectivamente lo hizo, en términos de la gratuidad, en términos de una posición como más moderada. Sí. Creo que puede haber sido uno de los elementos que le permitió ganar ese espacio del centro. En cambio, Guille, que estaba complicado por el hecho que necesitaba los votos del Frente Amplio, dio la imagen de una izquierdización, y bueno, era muy difícil también jugar al centro y jugar a la izquierdización. También hay tareas que son virtualmente imposibles. Bueno, y los desafíos que se vienen ahora, ¿cuál va a ser más o menos el sello, creen ustedes, de este gobierno de Sebastián Piñera? Por un lado se dice que va a ser un gobierno moderado, que Sebastián Piñera también ha escuchado la voz de las críticas de no hacer gabinetes técnicos, de lo que se aprendió de los errores del pasado, de acercarse más a los partidos políticos, pero también están las otras voces que se va a tener la gente en la calle de nuevo y no va a ser fácil gobernar. Gonzalo Cordero. A ver, yo lo primero que partiría por decir es que nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿eh? Y me refiero a todo el espectro político. Están más mayores, cosa de, con todo respeto, mirar tus canas. Pero hay cabros jóvenes. Claro. No, pero no Alberto me refiero... Espina, Alama, porque hay cabros jóvenes. No me refiero a la individualidad, sino que me refiero a todos los actores políticos, digamos. ¿Ah? Creo que el gobierno anterior del presidente Piñera fue, para bien y para mal, el primer gobierno de centro derecha que llegaba después de 50 años democráticamente al poder. Y estuvo muy marcado por eso, ¿eh? Estuvo muy marcado por el hecho de lo que ocurre por primera vez, de lo que es novedad, digamos, de lo que significó todo un grupo de personas llegar a gobernar y lo que significó también para la oposición en ese momento de centro izquierda el tener que aceptar y convivir con un gobierno de derecha, ¿eh? Creo que fue novedoso, creo que fue algo, obviamente algo distinto. Por primera vez después del regreso a la democracia. Exactamente, para todos los actores en lado y lado. Es obvio que eso ya no va a ser así, ¿eh? Y eso implica, a mi juicio, cambios en ambos sectores, ¿eh? Yo he escuchado, por ejemplo, ayer vimos a Andrés Chadwick diciendo algo que a mí me parece extraordinariamente sensato y con lo que estoy muy de acuerdo, que el gobierno del presidente Piñera ahora no va a buscar votos individuales, no va a buscar figuras individuales, porque, dice Andrés, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo que se está pensando, lo que están pensando quienes están ahí en la conducción, es una forma de relación más institucional con la oposición. Sí. A mí me parece que eso está muy bien, eso es muy correcto. En segundo lugar, creo que también desde el punto de vista de la izquierda y de la centroizquierda, el oponerse a fardo cerrado. El primer gobierno de Piñera tuvo una oposición brutal. O sea, aquí hubo, no quiero entrar en eso, pero hubo una muralla al frente. Yo de verdad creo que eso no va a ser así esta vez.
Creo que no existen los incentivos para hacerlo. Bueno, además tenemos un Congreso totalmente compuesto totalmente distinto. El Congreso es distinto. Una incógnita. Claro, y me da la impresión, mirando desde este lado de la calle, digamos, a la vereda del frente, me da la impresión que en lo que va a ser la oposición al presidente Piñera en el Congreso, hay distintos grupos que están redefiniendo y buscando su destino, digamos. ¿Ah? Y en esa redefinición y búsqueda de un destino nuevo... ¿Cómo quiénes? No sé, yo estoy pensando en gente como, por ejemplo, de la democracia cristiana. En la democracia cristiana, los que quieren el progresismo sin progreso y con progreso, y en fin... No, con progreso. Todos quieren con progreso. Todo eso, con progreso. Los sectores que eran socialdemócratas y que se sentían más identificados con lo que fue la concertación que con lo que ha sido la nueva mayoría. Al contrario, los que se sienten más identificados con la nueva mayoría. En fin, yo creo que hay una serie de grupos que en esa búsqueda de su propia identidad política y de su propio posicionamiento en el mapa político, se van a comportar naturalmente, espero, con una opinión más propia, más individual y menos de actuación de bloque, como fue en el gobierno Piñera 1. Ahora, si comparamos en cuánto ganó Michelle Bachelet, 38, 62%, claro, 30 y 38 Matei. La diferencia en aquel escenario político, y son totalmente distintos. Sí, ahora ahí votaron ¿no? 5,5 millones, y aquí votaron casi 7. 7 millones, claro. sí. Y entonces se puede hacer distinto, hay 1,5 millones de diferencia. Claro. Pero mira, Pablo. yo no sé cómo se va a comportar la oposición ni cómo se va a comportar el gobierno. Y el Partido Socialista supongo que sabes. El Partido Socialista está como todos los partidos después de esta derrota, revisando y dándole vuelta a lo que ocurrió y a cómo estratégicamente se va a comportar, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que hacer un análisis que es más profundo en el siguiente sentido. El sistema de gobierno en Chile es presidencialista. Si Sebastián Piñera decide no cambiar en lo sustancial algunos de los avances que se ha hecho en el gobierno de Bachelet, corregir lo que haya que corregir y decide no enfrentar polémicas infértiles, inútiles en el Parlamento, puede gobernar perfectamente. ¿Por qué? Porque toda la iniciativa legislativa económica la tiene el Ejecutivo en Chile. Él podría tomar ese camino. O podría tomar el camino de tratar, como hizo Gonzalo, de construir relaciones institucionales con los bloques. Yo creo que ese camino va a ser muy difícil para él, porque es un camino que enfrenta dos oposiciones que están, cada una de ellas en una revisión y están bien convulsionadas en cada uno de los partidos, y como conjunto vimos despachar a todos los presidentes de partidos, a excepción yo, al único que no lo escuché eso, por suerte, fue Álvaro Elizalde, pero la noche de la derrota todos despacharon la nueva mayoría, todos dijeron que se terminaba, el PPD, el Partido Comunista. No escuché en realidad la democracia cristiana. Y ayer Carolina Goich lo dijo. Carolina lo dijo. Bueno, entonces el único que no lo ha dicho es Álvaro Elizalde. Y por otro lado, el Frente Amplio tiene 14 conglomerados que van desde gente que fue de derecha, liberales, hasta gente de extrema izquierda. Entonces yo creo que va a ser muy difícil para Piñera construir esa relación institucional, y perfectamente lo puede hacer en acuerdos en el Ejecutivo, directo, digamos, del Ejecutivo con los conglomerados. Y en eso estoy de acuerdo con Gonzalo, que eso debería buscarlo institucionalmente. No sé si en el Parlamento, no sé si va a poder al principio en el Parlamento. Y lo de la calle, obviamente que van a haber protestas en la calle que van a empezar seguramente con la cuestión estudiantil, pero sobre todo con la reforma del sistema de pensiones. O sea, yo no veo al movimiento de Más AFP, que tuvo 1,5 millones de personas en la calle en el gobierno de Bachelet, que no lo tenga en el gobierno de Piñera. Pero eso es la sociedad actual. Esa es la sociedad actual. Ahora, yo quiero reconocer algo que yo he observado hace mucho tiempo, Sebastián Piñera. Yo siempre soy muy crítico de él y de su falta de habilidades, pero reconozco una en particular. Piñera tiene una gran capacidad de aprendizaje, tremenda capacidad de aprendizaje. Y creo que él va a aprender, y aprendió ya, de los errores cometidos en el primer gobierno, en el sentido de no priorizar las capacidades relacionales y políticas de su gabinete. O sea, yo creo además que él reconoce que eso es una debilidad de él, y espero que se rodee de políticos de fuste, de gente que realmente tenga experiencia en manejar conflictos, en contener, en ceder, en negociar win-win, en hacer todo lo que la política es. Si no es así, si él no lo hace así,
evidentemente va a tener un problema permanente. Pero es el análisis de cómo debería gobernar Sebastián Piñera, cómo Sí. crees tú que lo debe hacer, pero todavía estamos en la etapa de qué pasó con la nueva mayoría, cómo se van a rearticular los partidos, qué pasa con la democracia yo soy bastante cristiana. pesimista en eso. Sí. Yo creo que uno de los Pablo déficits que ha tenido la nueva mayoría o la centroizquierda, que ahora ya nadie quiere llamarlo centroizquierda, ya, pero la izquierda, o que llámele como quieran, es la falta de capacidad de reflexión y de autocrítica. No hubo ningún luto, ninguna reflexión profunda, ningún Hasta trabajo. ahora. Espérense, el 2009 en adelante, porque todos sabíamos que volvía Bachelet. Y eso lo que fue hacer una posición dura y fuerte contra Piñera, pero no fue la reflexión ni los caminos de buscar, digamos, un horizonte estratégico distinto. Resultado, que a la vuelta de la esquina perdimos la elección. Lo primero que tienen que hacer la izquierda es meterse. En el caso del Partido Socialista, yo soy de los que promulga es que es indispensable una segunda renovación del PS. Hay un proceso muy duro y muy fuerte en el PS después del golpe que culmina el 79 con la renovación, Sí. la fusión, la división. Yo creo que eso es lo que tiene que empezar a hacer el Partido Socialista, su segunda renovación. Bueno, la democracia cristiana, ya lo decía Guterres Martínez ayer, esto de volver a lograr una identidad propia, no puede lo que están pagando, el costo que están pagando de haber gobernado junto con el Partido Comunista. A ver, ¿qué se habló ayer en este almuerzo, Guterres Martínez? No, yo diría que ayer hubo muchos almuerzos. Pero tú fuiste a uno nomás. Toda la gente almuerza. Así que No, pero hubo un almuerzo interpretar, del digamos. Consejo de la Democracia Cristiana francamente yo te diría que con a la mi presidenta juicio, Carolina Goich. a mi juicio lo más importante fue propiamente el Consejo Nacional, donde al contrario de lo que veníamos teniendo en los consejos anteriores, hubo un muy buen ambiente interno. Será que todo el mundo quedó muy golpeado con lo que fue el resultado de la elección, entre sorprendido, estupefacto, pero golpeado, creo que es lo que mejor ejemplifica. El hecho es que un muy buen ambiente de la necesidad de reflexionar en profundidad, siguiendo la lógica de Pablo, el que efectivamente no ha habido un trabajo de reflexión y de pensamiento en serio en los últimos más o menos 10 años, y que eso hay que hacerlo y hacerlo bien, y el hacerlo bien toma un tiempo. No, yo creo que, no puedo hablar por el resto pero de los partidos, pero creo que en el caso nuestro no estamos comprendiendo efectivamente qué es lo que pasa en la sociedad chilena y qué es lo que pasa en nuestros ciudadanos. Creo que estamos alejados de esa ciudadanía para los efectos de entender cómo ha impactado el proceso en la mentalidad de nuestros ciudadanos. Y eso requiere reflexión, eso requiere reexaminarnos a nosotros, requiere saber cuál es el verdadero aporte que justifica la presencia del partido, cuál es el aporte que puede hacer a partir de su profundidad doctrinaria, revisar también lo que son sus formas de hacer política, de organización, de relación humana entre nosotros. Yo diría que fue una muy buena instancia que a su vez creo que nos sorprendió a nosotros mismos. Así que fue muy genuina. La DC, por lo tanto, yo creo que lo que entra es en eso, más que en un proceso de catarsis, ni en un proceso de discusión interna, que es lo que muchos esperaban. Hago votos, una golondrina no necesariamente hace verano, fue una reunión, hemos planificado hacer 3 o 4 reuniones profundas antes de llegar a la Junta Nacional para preparar, digamos, un ambiente en esa línea, pero si perseveramos en eso creo que vamos a llegar a cosas positivas. Ahora, me parece que bueno, esa es una reflexión que van a hacer todos los partidos, y esto tiene relación también con lo que pasa en los fenómenos mundiales. La globalización también es una globalización de la política, y en el caso chileno
Chile no es tan aislado como se piensa en términos políticos. Nosotros de algún modo nos relacionamos con lo que pasa en los fenómenos europeos, en los fenómenos americanos, nos influyen y nos influimos. La política española influye en la política chilena, y yo diría que también al revés. En Italia, en España hay influencias mutuas. En el caso de los chilenos democratistas hay influencias también con los alemanes. Lo que quiero decir, hay fenómenos globales que también dicen relación con lo que pasa. El tipo de alianza, el tipo de encuentro, el tipo de desencuentro, lo que pasa, las dificultades para formar alianzas en Alemania, el fenómeno de Macron en Francia, las dificultades para formar gobierno y generar mayorías en España, las dos izquierdas que se dan en España. ¿Se darán dos izquierdas en Chile o se va a dar solamente una? ¿Se va a generar una izquierda tradicional en la idea de la retrotopía de Bauman, o se va a dar las dos izquierdas, una izquierda renovada, socialdemócrata, por decirlo de algún modo, o una izquierda tradicional que vuelve al pasado? Es decir, aquí todos nos influimos entre nosotros, y por tanto creo que en el área de lo que hasta el 11 de marzo será la nueva mayoría, que ahí deja de existir ya formalmente, habrá mucha reflexión y habrá meses para así hacerlo y concluir en acciones definitivas. Si volvemos al presente, ayer se reunieron, ¿verdad?, Sebastián Piñera y la presidenta Michelle Bachelet. Lo decía Andrés Chadwick esta mañana en el diario Cooperativa, que había sido una conversación muy positiva, muy no sé, con acuerdos de lo que se viene. Sin embargo, hay algunas voces que dicen, a ver, paren el frenesí parlamentario, piden al gobierno que para un traspaso republicano, ¿no es cierto?, le pongan freno. La presidenta ayer dijo que ya le anunció a Sebastián Piñera que va a enviar el proyecto de ley del mecanismo para una nueva constitución. Para modificar la constitución. Para modificar la constitución, en fin. Ahí puede ser uno de los puntos de conflicto en este periodo antes de que termine el gobierno, Gonzalo. Yo creo que sí, porque, mira, mi opinión personal en esto, como todas las cosas que digo yo aquí son opiniones, me represento únicamente a mí. Mi opinión personal es que, desde luego, hay un Congreso en ejercicio, y ese Congreso es obvio que tiene que seguir cumpliendo su función legislativa. Nadie podría estar en contra de eso. Ahora, me parece a mí que no es prudente, que no es razonable, que cuando ya tenemos otro Congreso elegido, otro presidente elegido, el gobierno y el Congreso que están de salida se aboquen a temas que, por decirlo de alguna manera, son trascendentales, son de largo aliento, son de fondo. Más aún me parece poco consistente cuando este gobierno justificó el cambio del sistema electoral precisamente en decir que se requería un nuevo Congreso que tuviera la legitimidad que no tiene por cuanto fue elegido con el sistema binominal. Entonces, hoy día resulta que tenemos ese Congreso con la legitimidad que el gobierno de la nueva mayoría y los dirigentes políticos de la nueva mayoría demandaban. Ese Congreso lo tenemos elegido. Y el Congreso con menos legitimidad, según la definición que hacía la nueva mayoría, es el Congreso al cual el gobierno aparentemente quiere o querría, en una agenda legislativa, a mi juicio, bastante forzada y poco prudente, pretendería hacer que haga cambios trascendentales en el mes que le queda de funciones. O sea, como el famoso artículo 15, ¿no es cierto? Vamos a ir a comerciales y tenemos capítulo 15. Y a la vuelta seguimos con los otros proyectos. También está el tema de la reforma a las pensiones. El diputado Andrade dijo y la que ley tiene de educación superior también. Y que hasta ahora se ha aprobado por forma unánime la idea de legislar. Así que son tres temas importantes de acá al final del gobierno. En WOM saben que es mejor declararse culpable antes que cambiar, por eso siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, nadie te da más, y apúrate, solo hasta este 28 mejora tu pensión con APB de Vice Inversiones y maximiza tu beneficio tributario completando hasta 600 UF
anuales. Ingresa a viceinversiones.cl y simula tu pensión. Vice Inversiones, simple para ti. Y el 99,9% de los incendios forestales se producen por acción humana. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. CONAF, Gobierno de Chile. Seguimos entonces a la vuelta con Gutenberg Martínez, con Gonzalo Cordero y Pablo Veloso. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. Don Luis hizo una quema controlada de residuos avisando a CONAF, es decir, quemó y apagó bien sus residuos. Por eso el viento no encenderá pastizales cercanos. Si estos no se encienden, tampoco lo harán los bosques nativos. Don Luis, como cientos de familias y animales, seguirán disfrutando su vida. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si vas a realizar una quema de residuos, avisa a CONAF. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por acción humana. Seamos responsables y evitemos tragedias. Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. Negro, cholo, morocho, zambo, me dicen pana, chocolito, super 8, comete un plátano. Sí, soy culpable de ser de otro color y elegir Chile para vivir. ¿Y a ti, cómo te dicen? Somos culpables de dar lo que nadie más te da. Pórtate un plan 15 gigas por 15.990 y te damos gigas ilimitados por un año en nuestra red 4G. Y para celebrar con todo esta Navidad, si portas 2 planes, pagas solo uno. WOM, nadie te da más. Promociones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Se conoce como onda a una perturbación que se propaga en el espacio implicando transporte de energía sin transporte de materia. ¿Alguien me podría decir cómo se clasifican las ondas? A ver, usted, Tomás. Fácil, pues, Miss. Las ondas se clasifican en autos y en motos y se pueden pagar hasta 24 cuotas sin interés. Compra ahora tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito Banco Vice y aprovecha además un 6% de descuento. Conoce los detalles de esta promoción en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. Noche de paz, de amor y de 5 estrellas en Sheraton Santiago. Celebremos en familia esta Navidad. Ven a disfrutar una deliciosa cena con canciones en vivo y muchas sorpresas. En el CID, menú de 4 tiempos mar y tierra, con una delicada selección de postres. Y en el Bohío y sector piscina, buffet de carnes grilladas, mariscos, ceviches, ensaladas y postres. Navidad en Sheraton Santiago. Reservas al 22 707 1111 o visita sheratonsantiago.com. ¿Necesitas contratar personal calificado para tu empresa o negocio? Esa persona está en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE. Publica gratis tus ofertas de empleo y la BNE de forma automática encontrará al mejor candidato o candidata. La BNE conecta más de 1.300.000 trabajadores con diferentes empleadores de manera completamente gratuita. Visítanos en bne.cl y búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile. ¡Uy! Carlos, ¿se fue la luz? ¿Dónde está la linterna? Carlos, ¿ves algo? Veo una retro, una grúa horquilla y un mini cargador. ¿Qué? Comenzaron los Black Days de Finning. Comenzó la obsesión por los equipos CAT. En diciembre, el gato, la retroexcavadora y la grúa horquilla CAT vienen con combo oferta de mantenimiento o repuestos. Además, puedes financiarlos hasta en 18 cuotas con 0% de interés y pagando la primera cuota en marzo del 2018. Black Days de Finning CAT. Infórmate sobre las condiciones de la promoción en finning.com. ¿Viste lo imponente que es una RAM? ¿Notaste su potencia? ¿Sentiste lo que es estar al volante? Ahora podrás sentir el poder de un precio de verdad. RAM 1500 Quad Cab, ahora desde 17.990.000 pesos masiva. Conócela en nuestra red de concesionarios a lo largo de Chile o en ram.cl. Precios sujetos a disponibilidad. Incluye bonos marca de 3 millones masiva más bono de 1 millón masiva con financiamiento Santander Consumer. Buscamos a los que sueñan con impulsar un nuevo desarrollo y trabajarán por los desafíos del país. Buscamos a los que crearán un mundo más inclusivo para todos, capaces de imaginar nuevas realidades, nuevos conocimientos. Buscamos a los que creen que el futuro está en educar. Admisión 2018 de la Universidad Católica. Te estamos buscando. ...22 grados... ...22 grados en Santiago...
Cámara Chilena de la Construcción. Yo no delimité el área de seguridad. Yo no fui a la obra para supervisarla. Yo iba retrocediendo en la grúa horquilla. Mi marido no se dio cuenta que la horquilla iba hacia él. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Continuamos compartiendo el primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Mejora tu pensión con APB de Visa Inversiones y maximiza tu beneficio tributario solo hasta el 28 de diciembre. Ingresa a visainversiones.cl y simula tu pensión, porque el futuro que quieres vivir comienza ahora. Y Visa Inversiones, siempre para ti. Si no existe material inflamable, no se provocan incendios. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Chile mejor con AF, Gobierno de Chile. Y en WOM siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990. Lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, nadie te da más. Seguimos entonces en este primer café. Esta semana, la primera semana post elecciones, estamos con Pablo Veloso, que es del Partido Socialista, Gonzalo Cordero, que es de la UDI, y Gutenberg Martínez, como ustedes saben, también demócrata cristiano. Sí, Gutenberg. Una cosa que se dijo mucho el día de la elección y probablemente también en algunos programas ayer, pero yo creo que hay que reiterarlo durante esta semana que vamos a seguir analizando las elecciones, los efectos. Yo creo que, el orgullo patriótico respecto a cómo se hizo el proceso electoral. Todos los días nosotros vemos noticias de elecciones que se demoran 48 horas en dar a conocer los resultados, que se cuestionan por unos y otros, Honduras, por ejemplo, que pasan semanas sin que se conozca el resultado final, etcétera, etcétera. O sea, primero, eso que uno mismo se sorprenda que el resultado sale más rápido de lo que uno pensaba. Yo me programé y de repente me encontré con un resultado encima, como aparte inesperado en sí, pero muy rápidamente se supo. Pero la rapidez es tremenda. En segundo lugar, esas imágenes que son realmente preciosas, las imágenes de la conversación telefónica de la presidenta y el presidente electo, del reconocimiento del triunfo de Guillé, el de las dos familias encontrándose, Guillé con Piñera, el desayuno de ayer. Yo creo que eso hay que reivindicarlo con mucha fuerza, porque ante el rechazo a la política de los ciudadanos, estas imágenes son como para enorgullecerse patrióticamente, porque no es común, no es común en nuestro continente, y aún en lo que se supone continente que han tenido democracias por más años o por muchos más años que nosotros. Yo diría que más bien la costumbre en el continente es casi lo contrario. Entonces yo creo que eso hay que saludarlo, reivindicarlo y a su vez, ¿cómo decir? Llamarle la atención, castigarlos políticamente a los que digan tonteras respecto a los procesos electorales. Alguien por ahí que dijo que el pueblo chileno era idiota porque ganaban unos y perdían otros. Que ser bien idiota, el idiota, con el debido respeto a su persona, el idiota es él. Yo creo que está hablando el diputado Hugo Gutiérrez. Realmente hay que reivindicar lo que corresponde, porque no podemos quejarnos de todo en este país. También tenemos cosas buenas y esa es una cosa muy buena. Ahora, ¿ustedes creen que con esas imágenes basta para cambiar la imagen, la percepción que tiene la ciudadanía de la política? Porque también pueden decir, bueno, al final se hacen los que tienen mucho arreglo, pero en el fondo acá sabemos que entre eso ellos depende, se sacan eso depende de cómo sigue la cosa, sin duda. Produce una primera imagen y ahí yo lo ligaría con lo que estaban conversando, que yo no alcancé a opinar, respecto al desafío primero del gobierno que viene. En un régimen presidencial como el chileno, la primera responsabilidad en la calidad de la política la tiene siempre el gobierno, la primera, no la única. Yo creo que
el ver si tenemos un Piñera presidente, yo diría distinto al Piñera presidente anterior, va a ser la primera muestra. El Piñera presidente anterior fue un presidente, yo diría, rígido, que no buscó en verdad los acuerdos. Yo me recuerdo, por ejemplo, el acuerdo que tuvimos inicialmente en la DC con Renovación y después la concertación con Renovación para los efectos de cambiar el sistema electoral para avanzar en regionalización. Pero lo más importante era cambiar el sistema electoral. El gobierno y Piñera personalmente se opuso frontalmente. Después, a Dios gracias, en el gobierno de Bachelet, y esa es una obra de quien fuera el ministro del Interior en ese momento, fundamentalmente de Peñilillo, se logró ese cambio. Casi en los mismos términos que lo podríamos haber logrado en el gobierno de Piñera, y se logró con el acuerdo de renovación. Lo que quiero decir, si Piñera toma la lógica de lo que fue su segunda vuelta, un Piñera flexible, un Piñera estadista, un Piñera que efectivamente dice lo que Andrés Chadwick declaró en la radio hoy día, creo que podría ayudar a cambiar mucho el ambiente político en Chile. Por otro lado, el desafío para nosotros, los que no somos de derecha, es que tenemos que reconocer que aquí estamos teniendo una derecha distinta a la que conocimos a lo menos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Aquí estamos teniendo una derecha estructurada, una derecha que tiene centros de pensamiento ideológico y político como no los conocíamos antes. Y yo diría que en algunos casos centros de pensamiento y de política estratégica mejores que los nuestros, que concienzudamente están trabajando en esos ámbitos sin estar en la política contingente o mediatizados por la política contingente, y que además está logrando algo que en su momento era muy bueno en la concertación y que lo perdimos, que es la unidad en la diversidad. Pues yo creo que una de las cosas que perdimos nosotros fue eso que tenía la concertación, que era el arco iris, que algunos lo empezaron a ver como que era negativo el que hubiese identidades distintas, y tendimos a una homogeneización que nos fue empequeñeciendo. La derecha hoy día tiene un ala conservadora de frentón, como lo es Kass, tiene un ala propiamente de centro derecha, como lo es, podríamos decir, Renovación, tiene un área liberal como es el otro Kass, y tiene una derecha que se autodenomina social, pero que tiene una lógica histórica que después la podríamos recordar, que representa a Osandón. O sea, tiene una diversidad que, si sabe converger como convergió hoy día al final en la elección, y actuar unitariamente en los momentos importantes, es una nueva derecha y es un nuevo desafío entre nosotros. En cambio, en la otra área lo que tenemos es una competencia entre un frente amplio que yo creo que fue muy irresponsable en la segunda vuelta, absolutamente irresponsable, porque pensó más en un juego de poder, ¿no? de esta visión inicial de puritanos y que piensan en el bien común. Yo creo que pensaron en el bien individual y propio colectivo, en términos de privilegiar su opción de poder y no pensar en el bien común de país, y que hemos dejado fuera lo que era ese respeto a la diversidad y en la unidad en la diversidad, pensando en el bien común. Pero es decir, tenemos, mi juicio es, una derecha distinta que, si lo hace bien, Dios nos pille confesado. Sí. Ahora, Gutenberg Martínez, pero ese sector de la democracia cristiana que también públicamente se manifestó en contra de la candidatura de Alejandro Guillé, o sea, diciendo que no iban a votar por él, en fin, ¿se puede hacer una comparación con la actitud de algunos del Frente Amplio? Hay razones distintas, pero podría hacerse algún tipo de comparación. Sí.
Sí, Gonzalo Cordero. Ya, sí. Yo creo que quiero hacer un par de comentarios de varias cosas que hemos dicho. Primero, lo que decía Gutenberg del día de las elecciones. Aquí los tres invitados panelistas creo somos abogados, y los abogados tenemos una inclinación importante por formación a valorar como se debe las formas. Lo formal es importante. Hay veces que la gente tiende a mirar en menos aquellas cosas y decir, no, pero eso es una mera formalidad. Claro. No, hay cosas que son meras formalidades, pero hay formalidades que son muy importantes. Y a mí me parece que todo lo que vimos el domingo, después de los resultados, es extraordinariamente valioso. Creo que el discurso del senador Guillé fue un discurso generoso, republicano. Para mí, el mejor Guillé fue el de ese momento. Que la presidenta pueda tener diferencias grandes con el presidente Piñera, que la presidenta pueda tener diferencias personales, ideológicas, políticas, lo que tú quieras, a mi juicio, solo le da más valor a esa llamada telefónica, a ese desayuno. Es tradicional, ¿verdad? Que siempre ha existido. Así es. En el primer gobierno del presidente Piñera, me parece a mí el presidente de la Corte Suprema de ese momento cometió un error histórico cuando omitió el ir a saludarlo. Sí. Verdad, tienes razón. Y no lo fue a saludar nunca. Eso fue Muñoz. No. Juica. Milton Juica. Efectivamente. Sí. Y uno cuando ve esto en todas las relaciones humanas, cuando en las relaciones humanas se pierden las formas, es muy difícil que las relaciones humanas puedan volver a reconstituirse o se puedan sostener. De manera que creo que todo eso es muy valioso para nuestra democracia y no hay que minimizarlo. Hay que valorarlo mucho. Después, respecto de hay un comentario que yo creo que quiero hacer respecto a la democracia cristiana. A mí me parece que un centro social cristiano en Chile es muy importante, es muy valioso. Y mi impresión, y lo digo con ánimo meramente descriptivo y con el mejor espíritu, hay una diferencia entre la izquierda en todo su amplio espectro y la democracia cristiana. Y es que el domingo en la noche el senador Guillé perdió con los votos de la izquierda. Y la democracia cristiana perdió sin sus votos. Porque a mí me parece que la parte sustancial del voto demócrata cristiano votó por el presidente Piñera. Si no, no se explica el resultado. Y eso, a mi juicio, y no quiero ir más allá porque si entro en la interpretación mía tiene el sesgo propio de ser una persona de derecha. Y creo que es bueno que la democracia cristiana haga ese análisis. Y porque creo que es bueno que se reconstituya como un polo político relevante en el país. Y en tercer lugar, quiero decir que a mí me parece que la centroderecha ha tenido una evolución importante en el país. Y que en el siglo XX hayamos llegado al gobierno una vez en todo el siglo y que en el siglo XXI hayamos llegado 2 veces en las primeras 2 décadas, digamos, indica algo, indica una evolución de nuestra sociedad, indica una evolución de la centroderecha o de la derecha, como uno lo quiera decir, y creo que es bueno para el sistema político que se vuelva algo natural el que la derecha pueda llegar al gobierno como llega alternadamente, como llega en Inglaterra, como llega en Francia, como llega en Estados Unidos. Creo que como eso llega le hace, en Austria ahora. Creo que eso le hace bien. En Austria no es la derecha. No, claro. De hecho, ojalá que esa derecha de hecho sí es como que llegue Cast. De hecho, sí es porque estamos llegando al gobierno 2 veces en este periodo de tiempo y con esta votación es precisamente porque no es esa derecha. Entonces, creo que esto es algo bueno, es algo sano para nuestra sociedad y es algo de la cual nosotros, las personas que estamos en este sector, somos los principales responsables de que efectivamente esto se institucionalice y se naturalice, como dice la gente de izquierda. Oye, Pablo Veloso, pero de este momento que termine el gobierno, ¿cuál crees tú estás de acuerdo con que se insista en estos compromisos de la presidenta Bachelet? Estoy de acuerdo, porque son compromisos además que se han conversado con todas las fuerzas
Yo seguiría la línea Andrés Chadwick, le quitaría dramatismo porque efectivamente en materia de educación superior hay un preacuerdo que tiene todavía que ser ajustado. En el itinerario constitucional de la presidenta está incluido someter al escrutinio del Parlamento la modificación del capítulo 15 que entiendo que eso es lo que está pendiente. Y la ley de pensiones. Y en la ley de pensiones un compromiso la presidenta lo anunció hace muchos meses. La ingresará y si no hay acuerdo, no hay acuerdo y se discutirá en el gobierno de Piñera. Yo quiero decir sobre eso dos cosas. Yo creo que Piñera tiene la oportunidad de hacer lo que no aprovechó en su primer gobierno. Él tuvo, porque tenía la libertad, la autonomía y la capacidad para haber empezado una reforma educacional en serio, y no lo hizo. Y yo creo que eso fue malo porque no preparó al país para la reforma que venía después y las cosas terminaron como terminaron. Y yo de verdad no me voy a quedar en la discusión chica si quieren sacar o no el copago, porque no creo que eso sea lo central. Yo creo que Chile sigue necesitando una reforma de la educación pública básica y media mucho más profunda que la ley de inclusión. Así un que paréntesis, para quienes no estén de qué estamos hablando, que Felipe Cast ayer dijo que había que volver al copago en la ley de inclusión y ya generó reacciones. Es que para mí es una parte nomás y una parte bien menor, o sea, pero estoy contando qué es lo que pasó para que se entienda de qué estás hablando, ¿no? Y por tanto yo creo que aquí tiene una oportunidad de meterse en serio en la cuestión educacional el gobierno de Piñera, y si lo hace bien, como decía muy bien Gutenberg, Dios nos pide confesado, porque puede eso prolongar mucho tiempo más la derecha. Bueno, pero así, la única posibilidad que tiene la centroizquierda de volver al poder después de la derrota sufrida el domingo, la única posibilidad es una rearticulación del eje histórico que para mí nace del 74 en adelante, un año después del golpe, que es la democracia cristiana y el Partido Socialista, sumado a los sectores de izquierda. Si aquí no hay un amplio arcoíris que incluya de la DC hasta lo que hoy día es el Frente Amplio, vamos a ver si se mantiene como tal. No hay ni una posibilidad, ni una. Hablaba Gutenberg de la globalización de la política. Si no hacemos eso, vamos a repetir lo que está pasando en España, que de ahí Rajoy para rato, porque el Partido Socialista, Obrero Español, la socialdemócrata tradicional, no se pone de acuerdo con Podemos. De nuevo están haciendo un espectáculo público con la cosa de Cataluña. Entonces, si queremos en 4 años volver al poder con además con la posible situación de que haya hecho un buen gobierno Sebastián Piñera, que es posible y plausible, posible y probable, es imposible volver al poder. O sea, si lo que vamos a hacer hoy día es todos caminar a la fragmentación de la oposición y a agarrarnos entre nosotros, en vez de buscar los puntos de acuerdo, porque yo he estado en varios encuentros programáticos con el Frente Amplio y ellos afirman en el comienzo de sus alocuciones que su programa es socialdemócrata y el Partido Socialista y la democracia cristiana son social cristianos y socialdemócratas fundacionalmente. Ahora, en algún momento el Partido Socialista se declaró marxista, digamos, pero hoy día es claramente un partido socialdemócrata. Pero volver al poder, ¿para qué? Es la pregunta que para realizar un Estado socialdemócrata que a Chile le falta. Chile no tiene una instalación de un Estado de bienestar y un Estado de derechos económicos y sociales. Se ha avanzado mucho, se avanzó en el gobierno, en los 4 gobiernos de la concertación. Evidentemente no hubo el retroceso que muchos dicen en el gobierno de Piñera. Piñera no hizo en esas materias cambios muy grandes y se siguió instalando aquello con todos los errores, pero también lo acierto el gobierno de Bachelet. Y yo no soy de los que cree que el gobierno de Piñera va a hacer un retroceso espantoso, estoy convencido que eso no va a ocurrir. Y lo que hay que seguir es profundizando aquello a partir de un próximo gobierno de esta amplia coalición de centro-izquierda. Yo te agregaría, Pablo, también es necesario sacarse la obsesión por el poder. Sí, claro. Yo creo que ya no la sacaron. Claro. Pero no, le sacaron el poder, no la obsesión. No la obsesión, claro. Es una contribución, es una ayuda. Lo que pasa es que la figura de Bachelet paralizó la reflexión de haber perdido. Sí, por supuesto. Yo lo dije al principio. Y más bien lo que hizo fue sostener la obsesión por volver sin reflexionar sobre el por qué se perdía y cuáles eran las transformaciones que el país había sufrido y cuáles eran la crisis de la política y la crisis de los partidos en la relación con la ciudadanía. Lo que yo observo es que ha habido una estatización de nuestra política, un exceso
de que nuestros partidos han estado centrados en el Estado. Dicho brutalmente, nuestras dirigencias, en una porción muy importante, son funcionarios públicos. Y los partidos se han centrado no tan solo en la propuesta del Estado, sino que se han centrado en que su mejor gente vive en el Estado. Y vive en el Estado por décadas. Y eso te disocia de la sociedad. Sí, te distancia de una sociedad, sí, de una sociedad que es más poderosa que antes, en que la sociedad civil es más fuerte que antes. Y por lo tanto, partidos que están centralizados en la propuesta y en la vivencia en el Estado, obviamente tienden a no estar captando realmente lo que pasa en la ciudadanía. Yo creo que la obsesión con el poder y una reflexión más en este tipo es lo que hay que hacer también en este tiempo. Ya, Gonzalo Cordero, los últimos 2 minutos. Aquí se usa mucho la expresión socialdemócrata. Yo quiero decir que para mí hay 2 conceptos, hay 2 aproximaciones que definen que alguien se pueda o no definir o ser reconocido como socialdemócrata. El senador Guillé dijo en su campaña, y es algo que se escucha mucho en sectores de izquierda, que el problema de nuestro país no era de crecimiento, sino que era de distribución de la riqueza. Que no teníamos que, por lo tanto, que el énfasis no había que ponerlo en el crecimiento, sino en la redistribución. Para mí, el que dice eso no se puede calificar de socialdemócrata. Y en segundo lugar, el que cree que hay que hacer un cambio en la estructura económica de la sociedad, porque si no se produce ese cambio no hay una redistribución del poder que sea compatible con el sistema democrático. A mi juicio, el que cree eso tampoco se puede calificar de socialdemócrata. Yo creo que es muy importante para el país tener una alternativa a la derecha que sea auténticamente socialdemócrata. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo pero Pablo Veloso, yo también te agregaría que una derecha que no se preocupa de la sociedad y que no se preocupa de la necesidad de que hayan condiciones de igualdad de oportunidades, es una derecha pelotuda, a lo menos, es exactamente lo que tú dices. Sí, obvio. Dicho así, pues mi querido Gute, claro, es el pelotudo, no ser de derecha. En perfecto francés. Claro, pero Pablo Veloso, esto que dice Gonzalo Cordero, que la propuesta de Alejandro Guillé era no preocuparse del crecimiento, sino solo en la distribución. No, yo no creo que sea tan así. Y tampoco lo dije así. No, lo que yo dije que él lo manifestó así. De hecho, una de las partes más interesantes del programa Guillé era el cambio de la matriz productiva justamente para mejorar las condiciones de desarrollo económico del país. Yo creo que efectivamente, como se ha dicho aquí, tuvo que hacer algunos guiños a esta izquierda del Frente Amplio que en eso sí que es completamente imprecisa, digamos. O sea, porque ellos hablan de que son socialdemócratas, pero después cuando hay que hablar del rol del Estado, el rol del mercado, ahí para mí la confusión que tienen es... Yo no llevo meses sin entenderla, digamos. Y probablemente va a pasar años. Bueno, veremos qué pasa con los años. Entonces, bueno, aquí la próxima semana seguimos conversando. ¿Y qué pasa con el fútbol y la U? Que hay dudas que no vamos a hablar de fútbol porque el eterno campeón, que es la única alegría que yo he recibido estas últimas semanas, tiene la estrella 32, así que de eso sí ya, está bien, hasta ahí nomás. Bueno, Pablo Veloso, Gonzalo Cordero, Gute Martínez, muchas gracias, que les vaya muy bien, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias a ustedes.